El principio del interés superior del niño ha despertado mucho interés en los últimos tiempos. Y este interés se debe a que se ha utilizado cada vez más en las resoluciones judiciales. Pero además, pese a que este era un principio contenido ya en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por México en 1990, con las reformas en materia de derechos humanos en 2011, se incorpora plenamente y se reconoce expresamente este principio en la Constitución. Es importante decir que la incorporación de este principio tiene dos momentos. El primero de ellos se dio en junio de 2011 con la llamada reforma constitucional en materia de derechos humanos y la reforma al artículo primero constitucional. Este artículo, al reconocer jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, evidentemente lleva el principio del interés superior del niño, contenido en el artículo tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño, a un rango constitucional que no tenía anteriormente más que mediante una interpretación extensiva. Por otro lado, en un segundo momento, es decir, el 12 de octubre de 2011, se llevó a cabo otra reforma constitucional al artículo cuarto, en el cual precisamente se incorpora a este artículo el principio del interés superior de la niñez y la obligación de las autoridades de observar este principio en las políticas públicas y en todas las decisiones relativas a las niñas y a los niños. Pero, ¿qué significa el principio del interés superior del niño? En primer lugar, tendríamos que comenzar mencionando que, como su nombre lo indica, se trata de un principio. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de las reglas o de las normas jurídicas concretas, los principios tienen validez y tienen cierto grado de abstracción que requieren de un ejercicio para dotar de contenido, para ponderarlos por parte de quienes imparten justicia y requieren de una argumentación para llevarlo hasta sus últimas consecuencias. La Suprema Corte de Justicia ha interpretado el principio del interés superior del niño, tiene algunas tesis en donde señala precisamente que se refiere a la satisfacción plena de todos los derechos, especialmente a los contenidos en la Convención. En el ámbito internacional tenemos dos grandes documentos en donde se especifica también y se desarrolla lo que supone el interés superior del niño. En primer lugar, tenemos la opinión consultiva 17 del 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente se refiere a la condición jurídica del niño, y en esta opinión consultiva, en este documento, se interpreta el interés superior del niño como la garantía plena y la interpretación sistemática de los derechos contenidos en la Convención, y también se enfatiza la importancia de garantizar el derecho de niñas y niños a expresar su opinión. El otro documento relevante que nos da información sobre el principio del interés superior del niño es la Observación General número 5 sobre medidas generales de protección, emitida por el Comité de los Derechos del Niño. En ella nos dice que el interés superior del niño implica la adopción de medidas por todas las autoridades, tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo y Judicial, que afecten a niñas y niños, entendiendo que debe hacerse un análisis sistemático de cómo cualquier medida puede afectar a la niña y al niño, aunque sea de manera indirecta. Como habíamos mencionado, estos criterios han sido recogidos también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dotar de contenido a lo que en la legislación, antes en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estaba reconocido como el principio del interés superior del niño, reconociendo sobre todo la interpretación contenida en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal manera que el día de hoy, ya al tener reconocimiento constitucional este principio, podemos señalar que tiene ahora una mucho mayor fuerza y mayor nivel de exigencia hacia las autoridades y hacia todas las decisiones que se tomen relativas a los derechos e intereses de niñas y niños. Pero ¿cómo podemos entender
más allá de esta interpretación sistemática o elaborando un poco más este principio del interés superior del niño. Hay tres casos muy claramente en donde este principio puede ser utilizado. En un primer momento podemos decir que se trata de un principio de ponderación cuando entran en conflicto dos o más derechos. Podemos aquí mencionar un derecho de una niña o de un niño y el derecho de un adulto que puede enfrentarse con el de la niña o niño. Lo que ocurre en estos casos, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Mexicana, es que en principio hay un derecho de prioridad sobre el interés del niño al interés del adulto. Decimos que en principio porque precisamente no puede entenderse que esto deba ocurrir en todas las ocasiones. Hay una presunción de que debe desplazar, el derecho del niño siempre desplaza a otros intereses. Sin embargo, puede haber argumentos en contrario, pero esto supone una obligación de argumentación en sentido fuerte para la autoridad. El segundo de estos casos, o de donde se podría concretar el principio del interés superior del niño, es precisamente cuando la niña o el niño no tiene posibilidad de decidir o de tomar una decisión, de dar su consentimiento en algún aspecto que involucra su vida. Esto puede ocurrir por tres razones. En primer lugar, debido a la edad de la niña o el niño. Esto es muy evidente con los niños de muy corta edad que no pueden tomar una decisión o expresar una decisión claramente sobre algún asunto que le afecta. Por otro lado, también se puede dar el caso en que los bienes que están en juego son de tal importancia que no se debe poner en riesgo estos bienes y en un determinado momento se puede tomar una decisión que sea contraria a lo expresado por la niña o el niño. En este punto es muy importante señalar que pese a que puede haber precisamente esta suplencia de lo que la niña o el niño quiere o desea de sus inclinaciones, quien toma la decisión debe argumentar las razones por las cuales se está tomando una decisión en este sentido. Y la tercera se da también cuando la niña o el niño no quiere o por alguna razón no es deseable su consentimiento o su opinión. Esto ocurre con alguna frecuencia en los casos de debates o juicios familiares, por ejemplo, de guardia y custodia, donde muchas veces la niña o el niño no quiere decidir si permanecer con el padre o la madre, debido a que esto le generaría un conflicto de lealtades. En este punto, quien esté tomando la decisión, en este caso podría ser el juzgador, sobre el principio, utilizando el principio del interés superior del niño, podría señalar la conveniencia de que no tome la decisión y de tomar una decisión utilizando los elementos que tiene a su disposición. Es muy importante, llegados a este punto, señalar que en este segundo caso de la suplencia de la voluntad, digamos, o de la opinión de la niña o el niño, no debe nunca excluir que la niña o el niño debe ser escuchado. Y por otro lado, también en este mismo sentido, como suplencia de un cierto consentimiento, tenemos a nivel de políticas de Estado. Niñas y niños no pueden participar en las decisiones democráticas porque no tienen los derechos políticos de votar y ser votados, de tal manera que siempre tendrá que haber una suplencia de la voluntad en este sentido y debe darse siempre en las decisiones públicas, en las políticas de Estado, con base en el interés superior del niño, insistiendo en que nunca debe de soslayarse, nunca debe de vulnerarse este derecho a ser escuchado y expresar la opinión. Y la tercera forma en que podemos interpretar el principio del interés superior del niño tiene que ver con lo que ahora el artículo primero señala como una obligación de promover, proteger, garantizar y reparar los derechos humanos de conformidad con los principios de interdependencia, universalidad, progresividad.
Aquí podemos nosotros identificar claramente este criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia y por los órganos internacionales de que hay un deber de las autoridades de comprender sistemáticamente los derechos, de que en cualquier decisión que afecte la vida de la niña o el niño y sus derechos, evidentemente, deben de tenerse en consideración todos los derechos contenidos desde el punto de vista de la protección más amplia, que hasta ahora es la Convención sobre los Derechos del Niño, que incluye derecho a la educación, a la participación, como habíamos dicho, a mantener vínculos familiares, a la educación, a la seguridad jurídica, derecho de asilo, derechos de los niñas y niños con discapacidad, en fin, una gran cantidad de derechos que están en juego. Tenemos ahora como Estado mexicano, a raíz de estas reformas que hemos comentado, en particular la reforma al artículo 1 y la reforma al artículo 4, el reto de comenzar a plantear los casos que nos permitan ir aterrizando este principio del interés superior del niño para lograr el objetivo de estas reformas, que los derechos humanos para todas y todos sean una realidad en México.